Hola gente, ¿cómo andan? Hola. Bueno, salimos a dar una vueltita hoy y bueno, nos estábamos acordando de cómo fue, cómo y cuándo llegamos a Italia. Y bueno, decidimos hacer un videito para contarle un poquito de nuestra aventura. Hace 2 años atrás emprendimos el viaje, un poquito más de 2 años. Un 3 de mayo salimos para el aeropuerto con mi suegro. Y bueno, con un montón de nervios. ¿Te acordás vos cómo fue la cosa? Sí, mucho cansancio. Sí. Por empezar, habíamos tenido muchas despedidas toda la última semana, más los nervios de los preparativos, de no olvidarte nada, más los nervios mismos del viaje, porque nosotros era nuestra primera vez que íbamos a volar. Jamás habíamos pisado un aeropuerto, no sabíamos cómo funcionaba, con el miedo de perder el vuelo o perder la combinación con porque era con una escala el vuelo, entonces bueno, todo ese miedo con las dos nenas, las valijas que eran un montón, porque cada uno podíamos llevar una valija de 10 kilos más una mochila, y aparte habíamos pagado una valija de 23 kilos, pero porque éramos 4 personas, pero en realidad los que llevaban todos los bultos éramos dos. Entonces también Íbamos recontra cargados. recontra cargado con la nena, que la más chiquita mía era chiquitita, tenía 4 añitos y no se portaba bien. Entonces, bueno, veníamos bastante sobrecargados. Con todo. Sumado a eso, la tensión del miedo de que no nos dejen entrar a Italia, porque nosotros veníamos con la idea de no retornar a Argentina, pero diciendo que veníamos de turismo. Entonces, era bastante... Emocionalmente estábamos Sí, cargados de sí, tensión. porque o sea, lo más grande era el miedo a olvidarte algo importante, y también el miedo a que en el momento de si nos llegaban a cuestionar algo, respondamos algo Mal. diferente, porque en realidad a lo Sí, mejor no sí. estaba mal, pero él decía una cosa, yo decía otra. Entonces, bueno, era como estudiar un libreto antes de salir, diciéndole bien todo lo que había que decir a él, y también yo me tomé el trabajo de averiguar el tema de cómo detectan a la gente en los aeropuertos, la gente que miente o que lleva algo que no debe llevar, que no era nuestro caso, pero bueno, es la misma metodología. Entonces, bueno, me había estudiado hasta el comportamiento de una persona para que no levante sospechas. Entonces, bueno, yo le decía a él, por ejemplo, una cosa que hay que hacer es bostezar. Por ejemplo, la persona que está nerviosa no bosteza, entonces yo le decía bostezar para pasar por la parte de migraciones sin que nos pregunten nada. Sí, Bueno, sin levantar sospecha. gracias a Dios no nos preguntaron nada, solamente nos miraron los pasaportes y nos miraron las caras para ver si coincidían. Portación de facha, zafamos. Sí, y bueno, se dio todo de 10, Sí. pasamos tranquilos. Igual fue Sí. agotador. Igual fue agotador. Igual primero hicimos el primer tramo que fue hasta San Pablo. Bueno, y en este aeropuerto llegamos lo más bien, todo bien, pasamos, todo, bueno, los controles, todo, y tenemos que esperar 2 horas para el siguiente vuelo, que ya era el que nos traía directamente a Milano. La cosa es que bueno, todo en portugués, no entendía nada, buscaba alguna persona que hable un poco de español o... LATAM no habla en español en el avión, o sea, te da todas las indicaciones en portugués y en inglés, y está partiendo desde Argentina, o sea, coherencia, pero no hay. Así que la más mínima idea de nada, cuando llegamos allá tampoco. Teníamos 2 horas, lo cual era un tiempo considerable, pero a la vez estábamos nerviosos porque teníamos miedo de equivocarnos
la puerta o no sé, o que se, no sé. Sí, teníamos que hacer Fantasma. también, teníamos que hacer el check-in también Claro. en el otro vuelo. Migraciones pasás otra vez. También. Y bueno, la cosa es que preguntando, encontré a alguna persona que más o menos entendía el español, le mostré el boleto, todo. Tampoco entendía bien las pantallas de los vuelos, porque bueno, ahí tenemos más o menos una referencia de dónde es, pero yo no la entendía bien hasta que, bueno, hubo un buen rato mirando, la pude entender. No, que es que los vuelos te lo ponen, no te lo ponen con tiempo, o sea, los van poniendo a medida que va avanzando. Entonces vos llegás y tenés 2 horas de acá adelante y no va a aparecer en la pantalla. Tenés que esperar, pero vos no sabés, hasta el momento que no aparece, no sabés si estás en el lugar correcto, digamos. Pero bueno, ahí nos comimos unos paninos. Sí, nos comimos porque las nenas ya venían famélicas y cansadas, cansadísimas, la mamá también, el papá también, pero bueno. Ya llegó un momento que estaban ya tan cansadas que me acuerdo, una durmiendo arriba de las sillas de ahí donde vos esperás, y la otra se durmió en el piso con un bolso de almohada. Sí. Así que estábamos molidos, y bueno, faltaba el vuelo más largo todavía. Sí. Pero bueno, salió todo bien, embarcamos, salimos. Sí, salió bien y bueno, después en el segundo vuelo algo a remarcar era el frío que hacía. Sí, el sur. Yo me había llevado campera y todo, pero igual me morí de frío. O sea, el aire estaba frío, o sea, por más que vos estés abrigada del cuerpo, respirabas el aire helado. Llegamos los 4 enfermos. Resfriado, con dolor de garganta, porque nos morimos de frío. ¿Cuántas horas fueron? Como 12. Como 12 horas, 13 horas, sí, no me acuerdo. Eso no me acuerdo bien, pero sí, fue largo, miramos una película, las nenas comieron, jugaron un ratito el video. Dormimos prácticamente nada, porque también estamos muy tranquilos con las nenas, que alguna se baje del asiento o algo. Entonces, porque la más chiquita nuestra es muy terrible, entonces nos habíamos sentado un papá de cada lado de los 4 asientos y las 2 nenas en el medio. Pero había un papá que se dormía y entonces yo tenía que estar atenta porque la nena más chiquita estaba del lado de él y mi miedo era que pase para el otro lado y no sé, se vaya por el avión. No dormía, descansaba la vista solamente. Bueno, sí, pensaba muy profundamente. Bueno, la cuestión es que, bueno, terminado el vuelo, ya se nos había borrado la raya. Sí. Muerto de sueño. Sí, porque en realidad nosotros íbamos a Calabria, pero nuestro vuelo fue a Milán, porque en el momento que yo compro el vuelo, que nosotros compramos el vuelo, fue un año antes del vuelo, momento en que yo todavía no sabía exactamente dónde estaba el acta de mi abo. O sea, yo me la jugué que la iba a encontrar. Y él me decía, pero si no la encontramos, qué sé yo. Yo le digo, bueno, no importa, nos vamos a Milán. Yo sabía que era de Milán. Sí, habíamos llegado hasta encerrar el círculo ahí, que era de esa zona. De Garbagnate milanese. Pero faltaba encontrar la iglesia. Claro. O sea, el problema de la iglesia es que cuando vos buscas en YouTube, te aparecen todas las iglesias que hay actualmente, pero vos no sabés cuáles son las que estabas en el momento en que bautizaron a tu abo. Perdón, en Google, en YouTube no. No, YouTube no, perdón, es Google. Entonces, ya es como que no sabés a cuál podés mandar, porque por ahí mandás y es una iglesia nueva y no tiene registro de nada. Bueno, la cuestión que yo había mandado a casi todas, y ya estaba como media decepcionada, y un día digo, bueno, voy a mandar a esta a ver qué onda, ya hice 30, hagamos 31, y tuve la suerte de que en esa iglesia, que habían bautizado a mi abo, actualmente seguía yendo a misa un sobrino nieto, no sé qué sería. Un descendiente. Sí, un descendiente con el mismo apellido. Y bueno, la chica, como reconoció el apellido, me buscó el acta, todo muy amablemente. Pero bueno, en el momento de sacar el pasaje, yo no sabía
Se dio a encontrar, entonces alquilamos un lugar para quedarnos una noche. 2 noches. 2 noches. En el caso de tener que ir a cambiar el rumbo, a buscarlo primero. Claro, primero buscar el acta y después... Pero bueno, la decisión, digamos, empezamos la búsqueda, todo eso, y el vuelo decidimos, bueno, lo hacemos igual, seguimos adelante y lo compramos un año antes. Claro, digamos. Nosotros pensamos, de última nos quedamos ahí y buscamos el acta personalmente. Claro, pero salió todo así también porque además de eso había problemas de devaluación, todo esto que siempre afecta al país, y bueno, los vuelos se iban a ir muy alto y iban a ser inalcanzables. Entonces, bueno, de hecho, si no lo hubiéramos comprado en ese momento, probablemente no podríamos haber comprado, porque eran 4 vuelos. Claro, entonces digamos, bueno, habíamos decidido empezar el trámite. ¿Cómo? Buscando todas las cosas. Y después llegó un momento que dijimos, bueno, damos el salto y compramos y nos arriesgamos, porque si no, directamente ya el no era, ahí se cortaba, basta, no se podía hacer más nada. Entonces, bueno, agarramos así y después vemos cómo nos arreglamos para adelante. Y bueno, como dice ella, se dio todo, encontramos, entonces cuando viajamos ya teníamos el acta del agua, ya lo teníamos, entonces bueno. Sí. La cosa es que el vuelo llegamos, retiramos las valijas, todo bien, y bueno, al momento de inmigraciones... Bueno, mucho nervio cuando llegás, porque la verdad que, más para nosotros. No entendí nada de los carteles, no entendí un carajo, porque... una palabra no sabíamos de italiano, buongiorno, solamente. Y bajamos y con el miedo todavía de que nos deporten, ¿no? La cuestión es que prácticamente así como por instinto huimos del... Sí, pasamos todo bien, no nos llamaron, no nos molestaron nada, pero huimos, o sea, hicimos todo rápido, cosa de que no se les ocurra preguntarnos nada. Bueno, salimos, que ni sé por dónde salimos. Bueno, por una de las salidas, pero no entendíamos dónde estaba, no veíamos parada de colectivo, nada. No veía taxi, los taxis estaban un poquito a la derecha, un poquito más afuera, pero no veíamos taxi, nada. A todo esto, imagínense, con todo el cansancio, todos los nervios, un mal humor, nos veníamos peleando y yo, cállate, que nos va a agarrar la policía por estar peleando. ¿Te acordás? Sí. Bueno, hasta que vimos la fila de taxis. Fuimos y agarramos el primero que estaba ahí. El primero que agarramos ahí, ¿qué era? Un Mercedes, sí. Un Mercedes. Espectacular. Un lujo el auto. Un taxi. El taxista vestido como si fuera un modelo. Sí, al casamiento iba, no sé. Sí, parecía que iba a un casamiento. O sea, el taxista tenía mejor ropa que nosotros, que no habíamos puesto la mejor pilcha que teníamos. O sea, bueno. Después, bueno, el tema fue hacernos entender, más o menos, le tuvimos que decir la dirección. La dirección, no la encontraba. No la encontraba, bueno, pero... La cuestión es que nosotros no lo sabíamos, pero hay un colectivo gratis que nos llevaba, o sea, que recorre todo el aeropuerto hasta la última parte del aeropuerto, y que pasaba por donde nosotros teníamos que ir, quedaba 2 cuadras. No, 2 cuadras no, pero era cerca. No, a 2 cuadras de donde nos bajábamos con el colectivo. Ah, sí, de la parada del colectivo. Y era gratis. Sí, el colectivo era un colectivo que hacía un recorrido, porque el lugar donde estaba el hospedaje, que era tipo un Airbnb, una cosa así, era como un pueblito, pero bien chiquitito. Había poquitas casas poquitas casas de gente que vivía ahí. Después había muchos hospedajes, porque se ve que se usaba de paso para la gente que viajaba. Y había algunas empresitas así que trabajaban en el lugar. Y este colectivo, como era un recorrido cortito y era un lugar de hospedaje, pasaba por este pueblo y era gratuito, era pagado ahí, se ve que por el mismo aeropuerto. Sí. Entonces había mucha gente que se hospedaba y volvía al aeropuerto para otra vez agarrar un vuelo para otro lado. Bueno, claro. Nosotros no lo sabíamos, bueno, nos enteramos en esos días que anduvimos caminando por el lugar. Pero bueno. Salió todo bien. O sea. Salió todo bien. El lugar donde nos hospedamos fue hermoso. Sí, era muy lindo, muy confortable. Teníamos todo para hacer desayuno, todo. Se llamaba C'era una volta. C'era una volta, sí. Por las dudas. Está cerca de Malpensa. Sí, cerca del aeropuerto Malpensa, sí. Y se puede ir caminando o en el colectivito este. Bueno, el taxista nos cobró 25 euros, que es una
un montón para ese tramo que hicimos, pero bueno, obviamente nos vio cara de extranjero, no teníamos ni idea de lo que valía la moneda en ese momento y bueno, aprovechó. Y que estábamos escapando entonces. Que estábamos escapando también. Bueno, por suerte había alquilado ese lugar que nos permitió descansar porque llegamos a dormir porque estábamos muertos. Sí. Y bueno, recargar pilas para después tomar un tren, que también lo había reservado desde Argentina. Que nos iba a llevar a Calabria. Que nos iba a llevar a Calabria. Y que teóricamente tardaba 5 horas. Pero pará. Primero de eso, llegamos, dejamos todo, tiramos todo ahí, nos dormimos como 5 horas. Sí. Salimos a comer como a las 8 de la noche, 9 de la noche. No había nada. Un solo lugarcito había. Sí, pero ese día estaba cerrado. Un solo restaurante que había por ahí cerca, cerrado. Después, como era todo lugar de hospedaje, poco habitantes, fábrica, todo así, estaba todo muerto. Así que, por suerte, en este hospedaje teníamos tostada, para hacer café, para hacer chocolatada, teníamos jugo, alfajores, fruta. Bueno, picamos esas cositas. De todo, bueno, para sanguchito de miga, de todo, teníamos de todo ahí. Entonces, bueno, zafamos. Nosotros queríamos comer comida elaborada, así bien. Bueno, así que nos tuvimos que pegar la vuelta, encima estaba fresco. Así que volvimos, tomamos unos mates ahí y ¿cómo es? Dormimos y bueno, al otro día salimos a dar una recorrida por el lugar, a ver un poco, qué sé yo. Bueno. Vimos, bueno, un poco de gente, amable, bueno, todo muy, muy cordiales. Sí, nos saludaban. Fuimos a una panadería que justo había una persona que hablaba un poquito español, así que compramos pan y alguna otra cosita, unas facturitas, sí. Bueno, llegó el mediodía y fuimos a este restaurante que habíamos ido en la noche, estaba abierto, fuimos a comer. Bueno, fue para morirnos de la risa porque no entendíamos nada, yo no hablaba una palabra, ella no hablaba una palabra. Bueno, fuimos a comer, todos nos dieron el menú. Vos te dan la carta y por más que vos leas, no sabes de qué se trata, o sea. Y otra cosa que pasaba, porque teníamos un problemita, era que no teníamos chip de celular que funcionara, entonces el traductor no podíamos usar, porque no teníamos chip todavía, y el chip nuestro de Argentina no funcionaba. Entonces, bueno, pedimos la comida, a la hora de pagar, todo fue para revisión. Ella se moría de la risa porque yo intentaba hablar, decía hola y chau y buen día en italiano y después, no sé, le hacía señas, le dije 2, 3 palabras en inglés y bueno, todo mezclado, no entendía, era para... Y el chico re buenazo, pero se reía también porque burro. Sí, fue un sketch. La verdad que bueno. Bueno, pero bueno, muy bien, todo rico, todo bien, el chico no. La comida estaba buena, sí. Y bueno, después nos tomamos, al otro día a las 6 de la mañana era. Sí, al otro día tuvimos que volver porque en el mismo aeropuerto, en la parte de abajo, estaba la estación de trenes. Estaba la estación de trenes. Entonces, bueno, tuvimos que ir al mismo aeropuerto, ahí ya sabíamos que teníamos que ir con el colectivito gratis. Bueno, llegamos. Antes de esos, ese día que fuimos a comer, volvimos al departamento y después fuimos hasta el aeropuerto a comprar el chip de celular. Sí. Que nos mataron con el precio. No les recomiendo comprar chips en los aeropuertos porque nos mataron 70 euros. No, 50 euros me parece. 70. Bueno, con una carga de no sé cuánto, todo, pero nos mataron. Sí, nosotros no teníamos ni idea. 70 cada uno. Y bueno. Y bueno, necesitamos el celular porque... No, aparte era un lugar, el barrio donde estábamos no era un lugar muy comercial. Entonces, por ahí si vos venís a otro lado, te venís a Turín, a Roma, vas a encontrar fuera del aeropuerto un montón de negocios donde te venden los chips. Pero nosotros en el lugar donde estábamos no había nada. No había nada. Entonces, como habíamos visto en el aeropuerto, compramos en el aeropuerto. Y lo necesitábamos porque nos teníamos que comunicar, porque nosotros vinimos con gestores. Claro. Entonces nos teníamos que comunicar porque nos tenían que ir a buscar a la estación de tren. Llegando. Entonces, bueno, lo necesitábamos. Así que, bueno. Caímos en el chip card también. Bueno, entonces nos fuimos
Nos fuimos a las 6 de la mañana, temprano, Sí. a tomar el tren. Al tren, hermoso el tren. El tren, sí, espectacular. También tenía conexión. También tenía una en conexión Milán. que íbamos a la estación Milano Central. Sí, Milano Central. Era un- y ahí teníamos que cambiar. Sí, teníamos que cambiar. Era un viaje cortito, de 1 hora creo Sí. que era. Y después de ahí cambiamos al otro tren que ya era el definitivo, que iba Sí. hasta la ciudad de Paula, Cuando vamos allá a en subir Calabria. al segundo tren, vendría a ser, parecía como que el tren ya se iba. Claro, no Entonces, sabíamos los tiempos de Claro. si se va rápido, si no se va rápido, si tiene 10 minutos, 15 minutos, o se va enseguida, no nos sabíamos. subimos, o sea, vimos el tren, vimos que era el tren que no sabíamos que había que respetar el número de vagón Claro. y todo eso que te daban. Me subí en el vagón 3, nos apuré, dale, subamos. Lleno de valija, todo así. Y Un bueno, pasillito así, sí, para pasar con todas las valijas, todo. y Cuando resulta que estábamos como en el vagón 15. Sí, cuando miré el boleto estaba creo que en el 15. Así que tuvo que ir todo por adentro del tren hasta el vagón 15 varias veces porque tenía que llevar todas Claro. las valijas. Yo le hice ir a ella que con me el siente número con de las nenas, claro, que se siente en el lugar donde nuestro. correspondía, y él llevó todas las valijas. Así que hizo, bueno, caminó Sí. bastante. Ahí no sé, ahí me pasó también que, bueno, no me llevé, la policía no me agarró, no me deportaron ahí por, no sé, por suerte, porque me paró la policía y yo pensaba que era un policía que se había subido al tren. No era el inspector, era el policía. No, vos pensaste que Yo pensé que era el inspector de tren, que era el que te pide el boleto, todo eso. Claro, y el tipo me dice documentos. Y yo pensé que me quería decir el ticket, porque qué sé yo, documentos. Claro, qué boludo también, porque uno pues, se piensa que porque no entiende en italiano, documentos. Pero bueno, en ese momento, con los nervios, venía a buscar las cosas, Claro. todo. Le digo, lo tengo en la otra valija, digo, ahora en español. Ahora te lo traigo, qué sé yo, y me fui a la mierda, me fui. Y era un policía, no era un... Decía que el tipo, bueno, no sé si las cosas se tenían que dar, buen tipo, no sé qué era. Bueno, me esperó toda la vuelta, me vio el pasaporte, todo eso, pero no era el del boleto. Después apareció como a las 2 horas, apareció el del boleto, bueno, así que ahí dije, claro, digo, si me pidió el otro, me pidió el pasaporte, no era el... Bueno. Anécdotas. La desgracia fue que era un viaje de 5 horas. Sí. Encima habíamos llegado que era un sábado. Un sábado. El viaje de 5 horas, no sé por qué estaba cortado en Roma las vías. Había problema Sí. en las vías, lo que poco que se entendía, que la Sí. gente hablaba de las demoras, era que había problemas en las vías, algunos tramos estábamos parados, otros tramos íbamos A despacio. paso de hombre prácticamente. Bueno, la cuestión que el viaje terminó durando 10 horas. El problema era que los gestores que nosotros habíamos contratado trabajaban el sábado A las 8. hasta las 8 de la noche. Nosotros supuestamente teníamos que haber llegado antes, pero A las 6 de la tarde teníamos que llegar, Claro. 5:30, 6. la cuestión es que no pasó eso. Tuvimos la suerte de que el chico nos esperó y todo, pero otra complicación era que después que no había comida en el tren, o sea que nosotros tampoco llevamos comida en nuestras mochilas ni nada. Nosotros desayunamos en el Claro. hospedaje bien, porque había de todo para desayunar, todo, digo, total, de acá que llegamos a las 6 de la tarde comemos algo en el tren. Claro. Bueno, en el tren estuvimos ahí, primero picamos alguna cosita Pero en el sencilla. tren, ¿qué pasó? Como se retrasó tanto, toda la gente cuando subían comida al tren, la agotaban enseguida. Se consumió todo. Entonces, creo que una sola vez o dos alcanzaste a agarrar unas papitas fritas de esas de copetín que no te llenan nada. Sí, Bueno, fue tal punto que eran las 7 de la tarde por ahí. Nosotros comimos, no sé, a las 2 de la tarde un sanguchito así que compramos ahí. Después no había más nada. Y fui a pedir 2 veces y me dijeron que no lo habían recargado, que en la parada que habían hecho no había mercadería y que, bueno, no sé, me explicaron así lo poco que entendí. Y bueno, después en un momento hicieron una parada, me pareció que habían traído algo, habían traído solo unas papas fritas. Fui y ¿cómo será? Que la gente se habrá quejado que cuando fui a pedir me regalaron 3 o 4 bolsitas chiquititas, papas fritas, porque eran unas papitas chiquitas, se las dimos a las nenas, porque las nenas pobres no tenían nada. Así que bueno, y llegamos a las 10:30 de la noche Sí, y estaba todo cerrado y seguíamos sin comer. O sea, llegamos, el chico
la agencia nos va a buscar, nos esperó, nos hizo la gauchada de esperarnos, todo, no, pero nos llevas al pueblo, a un pueblo, arriba de la montaña, todo cerrado. La estación de tren estaba todo cerrado también. Todo cerrado. Y nosotros teníamos hambre. O sea, habíamos desayunado nomás. Mal. Sobre todo las nenas, porque de último a uno se la aguanta, pero... así que bueno, tuvimos... Viste que toda desgracia es con un poco de suerte, ¿no? Sí, bueno. Tuvimos la suerte de que abajo de nuestro departamento vivían unos argentinos, unos cordobeses. Los cordobeses. Que bueno, nosotros le fuimos a golpear la puerta porque no... Sí, sí. Y nos dieron... Marcelo, que de allá de Córdoba, de Mina Clavero, que con los dos hijos. Bueno, nos hicieron... prestaron un paquete de fideo, un poquito de aceite y un poquito de sal. Sí. Y queso también. Y queso, sí. Bueno, con eso le hicimos algo de comer a las nenas, comimos un poquito nosotros y bueno, al otro día sí ya pudimos ir a comprar algo, pero bueno, en el momento fue todo como muy... Sí, decí que nos esperó el muchacho el que nos hacía de taxi para ir hasta el pueblo, que nos esperó porque llegar al pueblo en ese horario no llegás porque no hay colectivo, en la estación de tren de este lugar no hay taxi, no hay nada. No hay nada, o sea, y encima era un pueblo muy, muy, muy chiquito, no sé si tenía 2000 habitantes, y claro, cuando nosotros llegábamos en esta época, éramos muy poquito, no lo sabíamos todavía, pero era muy poquito gente argentina que iban a hacer ciudadanía ahí. A ese pueblo. Y era un pueblo fantasma, no había nadie, no volaba una mosca, y menos de noche. Acá en Italia, y en toda Italia, se vive más temprano. O sea, acá la gente a las 7 de la tarde está cenando y a las 9, 10 de la noche más tardar, están todos durmiendo, todos. No es como Argentina, que vos siempre tenés un negocio que te atiende hasta las 2 de la mañana, no. O incluso kioscos que están 24 horas, no. Acá no existe eso. Así que bueno, fue complicado, pero al final fue con éxito porque llegamos bien. Llegamos bien, sí. Lo logramos. Primer pasito estaba hecho, bueno. No, estábamos muy felices porque son cosas que uno se lo imagina tantas veces antes de venir, que después parece mentira que estás viviendo lo que soñaste tanto, ¿viste? Sí. Así que complicado, pero con victoria final. Sí. Ya habíamos llegado, no estábamos ya, comenzaba el momento de asentarnos, todo eso. Bueno, teníamos un pequeño detallito que nosotros teníamos el acta del lago, teníamos todo, pero nos faltaba el CNE. El certificado de no naturalizado no lo teníamos todavía. Ya lo había solicitado, pero tardaba como 2 meses en ese momento. Así que bueno, ya le vamos a contar eso en cómo fue el armado de carpeta, porque la verdad que también fue un quilombito. Pero bueno, el primer paso estaba hecho, era ya los días siguientes, bueno, comprar algo para comer y empezar a ver cómo hacer para presentar los documentos. Claro. Así que bueno, así fue, llegamos. Fue un tirón duro, largo, pero bueno, pudimos cumplir el primer paso del objetivo. Así que, bueno, espero que les haya gustado las historia anécdotas y las anécdotas, sí. De cómo fue el viaje precisamente, y bueno, de a poquito le vamos a ir contando otras cosas. Sí, porque pasaron muchas cosas, fue toda una aventura, la adaptación pasó de todo, entonces, de todo. Bueno, ustedes también si están ahí o están acá, viviendo acá y tienen alguna experiencia, la quieren compartir, nosotros dejamos el mail y la pueden compartir con nosotros. En comentarios también. Sí, o en comentarios, así que nada, por hoy saluditos. Saluditos para todos. Desde el Parco Pelerina. Sí, del Parco Pelerina, le mandamos un saludito para todos. Chau, gente. Chao.